Venga, pues entonces vamos a continuar. Entonces ya una vez que hemos visto los momentos bidimensionales con respecto a la media, con respecto al origen, perdón, y hemos visto los más importantes, vamos a ver ahora los momentos bidimensionales con respecto a las medias y vamos a ver los más importantes. Igual que hicimos también, si la gente lo recuerda, en el caso discreto. La semana pasada también hicimos lo mismo. Vale, venga, vamos a definir lo que es un momento bidimensional con respecto a las medias, ponemos de acuerdo la definición y luego ya ponemos los más importantes, que son los que no van a hacer falta, que son los de la semana pasada. Lo mismo del caso discreto. Mira, lo ponemos ahí. Le ponéis ahí. El momento bidimensional. El momento bidimensional. Con respecto a las medias. De orden HK. Ponéis una H minúscula y una K, ¿vale? El momento bidimensional. Perdona. Sí, perdón, dime. ¿Puedes repetir? Que es que no pensaba que todavía no habéis empezado. Sí, acabo de empezar ahora mismo, no he dicho nada, simplemente voy a definir lo que es un momento bidimensional con respecto a las medias, entonces he dicho simplemente el momento bidimensional, que es lo que tienes que copiar, el momento bidimensional con respecto a las medias. El momento bidimensional con respecto a las medias. De orden HK, una H y una K minúscula. El momento bidimensional con respecto a las medias de orden HK, ponéis una H y una K minúscula. Se define y calcula el momento bidimensional con respecto a las medias de orden HK, se define y calcula de la siguiente forma. Repito, el momento bidimensional con respecto a las medias de orden HK se define y calcula de la siguiente forma. Lo vamos a llamar igual que el otro día, vamos a llamarlo mu su HK, vamos a llamarlo así, mu, que es como una U con el rabo largo, mu su HK, y siempre va a ser la esperanza de psi su 1 menos alfa 1, 0 elevado a h por psi sub 2 menos alfa 0, 1 elevado a k. Copiádmelo bien. Mu su HK va a ser siempre la esperanza de la variable psi su 1 menos su media, el alfa 1, 0, elevado a h, por la segunda variable, la psi sub 2, menos alfa 0, 1, elevado a k. ¿Vale? Es la misma definición que puse el otro día en el caso discreto, o sea que realmente es lo mismo. ¿De acuerdo? Vale, y vamos a poner cuáles son los momentos más importantes. Vamos a poner aquí los más importantes, que son los que no van a hacer falta en los ejercicios. Los momentos más importantes. Y vamos a poner aquí cuáles son los más importantes, que son el mu sub 2, 0, que vimos la semana pasada, pues que era la esperanza de psi sub 1 menos alfa 1, 0 elevado al cuadrado. Claro, al poner aquí un 2 y al poner aquí un 0, este elevado a 0 te queda 1, entonces te quedaría nada más que esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que llamábamos la varianza de psi sub 1? Que es la varianza de la primera variable, la esperanza de la variable menos su media al cuadrado, ¿vale? Fijaos que todo estoy copiando lo mismo del otro día, igual que en el caso discreto. El mu sub 2, 0 es la varianza de la primera variable, de la variable psi sub 1. Y claro, ¿cómo se calcula siempre la varianza más fácilmente? Pues como siempre, al momento de segundo orden con respecto a origen, al alfa 2, 0, le restaremos la media, el alfa 1, 0, al cuadrado. Claro, igual que en el caso discreto, vais a ver que aquí, pues una vez que se calculan las alfas, se calcula todo con los momentos con respecto a origen, como os enseñé la semana pasada y como vimos también en el tema unidimensional, ¿no? La varianza siempre, momento de segundo orden con respecto a origen, menos la media al cuadrado. Alfa 2, 0, menos alfa 1, 0 al cuadrado. Por ejemplo, en este ejercicio lo tenéis todo calculado, mirad. Vamos a buscar el alfa 2, 0, buscáis el alfa 2, 0, que lo hemos calculado antes, que era
0,416 con el 6 periodo y le voy a restar la media, el alfa 10, que también lo tenemos calculado, lo podéis buscar, que es 0,583 con el 3 periodo al cuadrado. Venga, pues entonces ya en este caso simplemente 0,416 con el 6 periodo y le restamos 0,583 con el 3 periodo al cuadrado. Y nos queda en este caso de 0,076 38 88. Vamos a copiar ahí. Es 0,076 38 88. Y ahí tenéis un momento importantísimo que es la varianza de la primera variable, ¿vale? Otro momento importante, pues el contrario, será el mu sub 0,2. El mu sub 0,2, que es la esperanza de psi sub 2 menos alfa 0,1 al cuadrado. Claro, al poner aquí un 0, esto elevado a 0 te queda todo 1, esto te queda 1, y aquí te queda el cuadrado. Entonces te quedaría esto, que es la varianza de la segunda variable. Es la varianza de psi sub 2. Y la varianza, pues siempre con este procedimiento. Momento de segundo orden con respecto a origen correspondiente, le restamos la media al cuadrado. Sería coger el alfa 0,2 y le restamos el alfa 0,1 al cuadrado. Siempre con los momentos con respecto a origen es lo más fácil y siempre tenéis que hacerlo así, ¿vale? El momento alfa 0,2 pues lo vamos a buscar, vamos a localizar. Alfa 0,2, aquí está, es 0,46 con el 6 periodo. Con el 6 periodo, y le resto la media, el alfa 0,1, que también lo tengo calculado, aquí está, que es 0,625, pero al cuadrado. Entonces cogemos el 0,46 con 6 periodo y le restamos 0,625 al cuadrado, ¿vale? Que es la media. Y nos queda en este caso de 0,076 04 16 aproximadamente, ¿vale? Y aquí tendríamos, ¿de acuerdo?, la varianza de la segunda variable, de la psi 2, del churrillo 2, ¿vale? Y ya el último momento importante que vimos la semana pasada en el caso discreto, y también es importante en el caso continuo, es el momento mu sub 1, 1. Que recordar que el momento mu sub 1, 1 era la esperanza de psi sub 1 menos su media elevado a 1 por psi 2 menos su media elevado a 1. Es la esperanza de psi 1 menos su media, alfa 1, 0, por psi 2 menos su media, alfa 0, 1, y que esto lo llamábamos, en el caso discreto y aquí también, la covarianza entre psi 1 y psi 2. ¿Vale? Es la covarianza entre las dos variables, ¿de acuerdo? Y todo esto ya lo vimos el otro día en el caso discreto, todo esto es igual, ¿vale? Y además vimos el otro día en el caso discreto, vimos también que la covarianza siempre se calculaba más fácilmente con los momentos con respecto a origen. El alfa 1, 1, le restas el producto de las medias. Alfa 1, 0 por alfa 0, 1. Claro, igual que hacíamos el otro día en el caso discreto, todo igual. La covarianza siempre lo más fácil es calcularlo de esta forma, alfa 1, 1 menos alfa 1, 0 por alfa 0, 1. Y además el alfa 1, 1 ya sabéis que lo hemos calculado antes, ¿vale? Que por ese motivo el alfa 1, 1 era importante, además lo tengo aquí arriba, era este número de aquí, el 0,35 416 con 6 periodos. Entonces de sustituir va a ser 0,35 41,6 con el 6 periodo y le restas el producto de las medias, que una media era 0,583 con el 3 periodo y la otra pues era el 0,625.
Vale, pues voy a hacer esta operación yo entonces. 0,35, 41,6 con 6 periodos. Y le restamos 0,583 con el 3 periodos. Y por 0,625. Pues nos queda en este caso menos 0,01041,6. ¿Vale? Ponerlo ahí. Y a repetirlo por si acaso. 0,31416 con el 6 periodos. Y luego el producto de 0,583 con el 3 periodos por 0,625. Vale, nos queda negativo menos 0,01041,6. ¿Vale? Y esta es la covarianza entre las dos variables. Ya tenemos las dos varianzas y tenemos también la covarianza. ¿Todo correcto? Y que la covarianza sea negativa, ¿qué significado tenía? Que os dije la semana pasada. Porque es igual que en el caso discreto. Si la covarianza queda negativa, ¿qué significado tiene? Pues que las variables, ¿qué le pasaba? Sí, perdón, sí, dime. Te digo ¿Sí? que no me acuerdo mucho, pero creo que si Y aumentaba, X disminuía y al revés, ¿no? Muy bien, sí, que se mueven en sentido contrario. Claro que si tú aumentas la I1, la I2 disminuye, ¿de acuerdo? O al contrario, que se mueven en sentido contrario. Venga, me ponéis ahí que las dos variables se mueven en sentido contrario. Que la covarianza sea negativa significa que las dos variables se mueven en sentido contrario. Lo que tú me dices, que si yo aumento I1, la I2 disminuiría. O al contrario, si tú disminuyes I1, la I2 aumenta. Siempre que la covarianza sea negativa es que las variables se mueven en sentido contrario. ¿Vale? Y recordar también una propiedad que tenía la covarianza, que en este caso, pues como no ha sido así, no la podéis aplicar, pero que si hubiese sido, lo aplicaríamos directamente. Una propiedad que tenía la covarianza, no sé si la gente lo recordará, es que si las variables son independientes, la covarianza se hace cero. ¿De acuerdo? Entonces recordar que si Si1 y Si2 son independientes, eso implica que la covarianza entre Si1 y Si2 vale 0, ¿vale? Lo podéis poner así. Ya lo tenéis copiado también en el caso discreto, pero bueno. Si Si1 y Si2 son independientes, eso implica que la covarianza entre Si1 y Si2 vale 0. Ya sabéis que la flecha en sentido contrario no se cumple, ¿eh? Si la covarianza vale 0, eso no implicaba independencia. ¿Todo bien? Bueno, y una vez que ya tenemos aquí los momentos bidimensionales con respecto a las medias y tenemos los momentos más importantes, que como no puede ser de otra forma, son las varianzas, las dos varianzas y la covarianza, os tengo que enseñar también cómo se calcula el coeficiente de correlación lineal, que lo vimos el otro día en el caso discreto, que la fórmula va a ser la misma. Realmente el coeficiente de correlación lineal entre las dos variables lo vamos a calcular con la misma fórmula del caso discreto, que era la covarianza partido el producto de las desviaciones típicas, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada del producto de las varianzas. Entonces, eso no va a cambiar. Se va a calcular igual si es caso discreto que si es caso continuo. ¿Vale? La misma definición, se interpreta de la misma forma. Es todo lo que os dije la semana pasada. ¿Vale? Entonces me lo ponéis ahí, me ponéis. También se puede calcular el coeficiente de correlación lineal. También se puede calcular el coeficiente de correlación lineal. También se puede calcular el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal de la siguiente forma. El coeficiente de correlación lineal lo vamos a llamar igual que la semana pasada, en el caso discreto. ¿Vale? Me ponéis la letra griega ρ, ponéis una ρ, y debajo en su índice Si1 y Si2.
es el coeficiente de correlación lineal entre las dos variables, entre psi1 y psi2. Lo llamamos igual que la semana pasada, la misma notación. Y la fórmula la misma que la semana pasada. Es la covarianza entre psi1 y psi2 partido la raíz cuadrada del producto de las varianzas. La varianza de psi1 por la varianza de psi2. ¿Vale? O si queréis poner aquí la raíz cuadrada de la varianza, que son desviaciones típicas, pues también puedes ponerlo así, como queráis, ¿vale? Y luego partido la desviación típica de psi1 por la desviación típica de psi2, ¿vale? Entonces, si queréis poner esto o esto, da lo mismo, ¿vale? Si me lo calculáis, en este caso, la covarianza entre psi1 y psi2 en este ejercicio vale menos 0,010 416. Y aquí ponemos la raíz cuadrada. Y las varianzas también las tenemos calculadas. La varianza del psi1 era 0,076 3888 y la otra era 0,076 0416. Vale, copiarlo ahí. Todo lo tenemos calculado, ¿eh? Va a ser menos 0,010 416 partido raíz cuadrada y dentro del paréntesis la multiplicación de 0,076 3888 por 0,076 0416. Y nos queda en este caso de menos 0,136 con el 6 periodo. Menos 0,136 con el 6 periodo. Comprobarlo a ver si os queda eso. Siempre nos aseguramos que este coeficiente de correlación, ¿entre qué valores tiene que estar siempre? Que dijimos la semana pasada. El coeficiente de correlación, ¿entre qué valores tiene que estar siempre? Porque si no está entre esos valores, te habrías confundido, habría que buscar el fallo. ¿De acuerdo? Entonces, alguna cosa has calculado mal. O sea, que aquí alguna vez te avisa, te puede avisar de que te has confundido. ¿Vale? Pues si recordáis, el coeficiente de correlación dijimos que siempre estaba entre menos 1 y 1. Recordad que esto se cumplía siempre. El coeficiente de correlación siempre tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Lo ves? Sí que cumple la condición, sí que cumple esto, ¿vale? Puede estar bien. Si sale fuera del intervalo, ya sabes que te has metido la pata, habría que buscar el fallo y habría que encontrar dónde has cometido ese fallo. ¿Vale? O sea, tener mucho cuidado con eso. ¿Todo bien? Tener cuidado con eso. Y por favor, vamos a interpretar esto con lo que aprendimos el otro día. Cuando el coeficiente de correlación queda negativo, significa que la correlación es inversa o negativa. Es decir, que las variables se mueven en sentido contrario. Mira, me lo ponéis ahí, me ponéis, existe correlación inversa o negativa. Como el coeficiente de correlación es negativo, ¿no? Existe correlación inversa o negativa. Existe correlación inversa o negativa. Es decir, las variables se mueven en sentido contrario. Existe correlación inversa o negativa, es decir, las variables se mueven en sentido contrario. Existe correlación inversa o negativa, es decir, las variables se mueven en sentido contrario. ¿Y qué os parece? ¿Que la correlación es pequeña o es grande? Recordar que lo que os dije la semana pasada, cuanto más cerca del 0, menos correlación, cuanto más cerca del 1 o del menos 1, más correlación lineal entre las variables. Entonces, en este caso, ¿qué os parece? ¿Existe mucha correlación o existe poca correlación? ¿Está más próximo al 0 o está más próximo al 1 o al menos 1? ¿Qué os parece? Pues fijaos, menos 0,136 está más próximo al 0 que al menos 1. Por lo tanto, existe correlación inversa
pero es una correlación pequeña, no existe mucha correlación entre las variables, porque se encuentra más cerca del 0 que del -1. ¿Vale? Entonces me lo ponéis ahí, que existe correlación negativa, si me la habéis copiado ya, ¿vale? Me ponéis que existe poca correlación entre las variables, ¿vale? Que existe poca correlación entre las variables. Porque está más cerca del 0 que del -1. Existe poca correlación lineal entre las variables. Existe poca correlación lineal entre las variables. ¿Y por qué? Porque está más cerca del -1. Pues está más cerca del 0. Fíjate que esto es menos 0,13, ¿vale? Y el -1, claro, el -1 está más alejado del -1, ¿vale? A ver si me entiendes. Si tú tienes aquí la línea, tú tienes -1 y tienes aquí el 0, el -0,136 ¿está por aquí o está aquí? No, está muy pegado al 0, ¿me entiendes? Menos 0,13 está más pegado al 0 que al -1. Claro, si te hubiesen dicho menos 0,99, el menos 0,99 estaría muy pegado al -1, ¿vale? Ya recuerda que cuanto más cerca del 1 o del -1 o del 1, del -1 o del 1, más correlación. Cuanto más cerca del 0, menos correlación existe. ¿Vale? Entonces, en este caso está más pegado al 0 que al -1. Entonces, existe poca correlación. Sí, existe correlación inversa o negativa, las variables se mueven en sentido contrario, pero existe poca relación, porque claro, el número es menos 0,136, está más cerca del 0 que del -1. ¿Lo entiendes bien? ¿Vale? Y recordar que el coeficiente de correlación, que también lo pusimos en el caso discreto, tiene la propiedad igual que la covarianza, que si las variables son independientes, claro, como la covarianza se hace 0, al poner aquí un 0, la correlación también vale 0. Entonces, recordar la propiedad. ¿Vale? Recordar la propiedad que nos decía que si psi1 y psi2 son independientes, si 1 y si 2 son independientes. Perdona, yo no veo lo que escribe. Ah, perdón, ya estoy en la parte de abajo, perdón. Gracias. Que no me da cuenta. Si 1 y si 2 son independientes, eso implica que el coeficiente de correlación entre si1 y si2 se hace 0. Recordad que en sentido contrario no se cumple, ¿eh? Entonces, claro, en cuanto sean independientes, como la covarianza se hace 0, al poner en la fórmula aquí en la covarianza un 0, partido cualquier número te queda 0. Entonces, ya digo que también lo pusimos en el caso discreto, o sea, también lo tenéis copiado, que si las variables son independientes, el coeficiente de correlación vale 0, pero al contrario no. Si el coeficiente vale 0 de correlación, eso no implica independencia. Recordar que hay variables dependientes, que lo dije la semana pasada, que también tienen covarianza 0 y tienen coeficiente de correlación 0, aunque son dependientes. Todas independientes tienen correlación 0, ¿vale? Pero hay variables que son dependientes que también tienen correlación 0. Por eso correlación 0 no implica independencia. ¿Vale? Y eso también lo quería decir. Muy bien. Y como veis, el caso continuo bidimensional pues se complica un poquillo, ¿de acuerdo? O sea, si os dais cuenta cómo se calcula todo integrando, pues claro, te va saliendo un poquito más complicado que el caso discreto que vimos la semana pasada, ¿vale? Muy bien. Bueno, y creo que lo vamos a dejar aquí si queréis, ¿vale? Todavía no he terminado el caso continuo, me falta por enseñaros dos cositas básicamente, cómo se calculan probabilidades y luego también cómo se calculan las funciones de densidad condicionadas. Pero bueno, ya para no ir deprisa y corriendo, si queréis, el próximo día retomo aquí donde nos hemos quedado, termino eso en un segundillo, ¿de acuerdo? Y luego ya haremos práctica, haremos ejercicios variados de este tema, porque este tema no tiene nada más, ¿de acuerdo? Ya con esto terminaríamos lo que es el tema, ¿vale? Entonces es practicar más, ¿vale? Sobre todo el caso continuo, que ya veis que tiene su dificultad, ¿de acuerdo? Si queréis me podéis pasar
la hoja de ejercicios que os va a mandar el profesor, mandádmelo ahora si queréis, ¿vale? Y la semana que viene hago ejercicios si queréis de ese cuadernillo, o si queréis otros ejercicios, hago otros ejercicios, lo que vosotros me digáis, ¿de acuerdo? A mí me da lo mismo practicar con unos que con otros, ¿vale? ¿Os parece bien entonces? Por favor, que alguna de vosotras se encargue de pasármelo ahora mismo si queréis, ¿de acuerdo? El cuadernillo de clase. Porque ya imagino que le habrá dado ya, ¿no?